Nos da mucho gusto poder encontrarnos una vez más para aprender de la palabra de Dios. Estos estudios de consolidación son de gran provecho para todos. No piense tal vez que solamente sirven para los más nuevos. Son estudios bíblicos que alientan nuestra fe, que alimentan nuestra alma, que nos ayudan a conocer mucho más de cerca al Dios al cual nosotros servimos y al cual amamos con todo el corazón. Así que vamos a aprender hoy lo que Dios tiene para nuestras vidas. Seguimos en la serie Milagros Asombrosos y hoy vamos a ver el estudio número 30 que está allí en nuestro manual. Este estudio se titula El General Leproso. El General Leproso. Vamos a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. El general del ejército de Siria era valeroso en extremo, un gran hombre, pero leproso. Por eso el título, El General Leproso. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento y ponemos en tus manos la palabra que se va a analizar hoy. Es una lección muy importante, un milagro de los más grandes, asombrosos realmente que encontramos en la Biblia. Y seguro que allí hay mucha verdad y muchas cosas valiosísimas para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Gracias te damos, Dios, por lo que hoy nos vas a hablar en el nombre de Jesús. Amén. El general leproso. El milagro que vamos a analizar hoy puede parecer un poco raro, un poco extraño, pero Dios siempre hace las cosas con un buen propósito. Vamos a ver de pronto por qué hizo Dios este milagro de una forma un poco curiosa y un poco molestosa para el mismo general que fue el que recibió ese milagro. Vamos a ver primero quién era Naamán. ¿Quién era Naamán? Como vimos ya en el versículo 1, dice que era el general, o sea, la máxima autoridad militar del ejército más poderoso del mundo. Es como si hoy habláramos del general de la máxima autoridad del ejército de los Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Entonces, de la potencia mundial de ese tiempo, este Naamán era el hombre más duro, hablando en términos militares, de todo el planeta de ese tiempo. Dice, el ejército de Siria era en ese tiempo pues la potencia mundial. Era un hombre muy influyente este Naamán, era un hombre muy rico, tenía muchísimo dinero y un hombre reconocido, no solamente yo creo en Siria, sino en muchos otros lugares, pues era un hombre de renombre, era un hombre importante, era un hombre valiente. ¿Se imagina? Un tipo de lo más brillante de ese tiempo, respetable, admirado y tanta cosa que era este Naamán. Dice que era muy estimado por el rey de Siria y eso es una buena cosa, que su propio rey lo quería. O sea, no solamente lo tenía ahí por el cargo, pero era muy amado, muy querido por el rey. Eran como amigos personales. Seguramente, pues si el rey lo quería, es porque era un buen hombre, una gran persona, un buen colaborador. Aún Dios, dice la Biblia, que aún Dios había usado a Naamán para dar grandes victorias a Siria. Esto es curioso. Siria era un pueblo enemigo de Israel. ¿Cómo puede explicarse que Dios haya usado a Naamán para darle victorias a un pueblo enemigo? Obviamente que estas victorias no tienen que ver con Israel. O sea, no fue que Israel se enfrentó con Siria y Dios le dio la victoria al rey de Siria para que derrote a Israel. No, así no. Aquí habla de victorias que obtuvo Siria cuando peleó con otros ejércitos, menos con Israel. Cuando estaba con Israel, Dios siempre respaldaba a su pueblo.
Y cuando Israel perdió una batalla fue porque Dios no respaldó a Israel, porque Israel estaba en pecado. Pero acá cuando se refiere a eso es el hecho de que este hombre era también respaldado por Dios, aun cuando ellos no eran un pueblo cristiano. ¿Y qué lección aprendemos allí? Que aunque la gente no lo quiera reconocer, el que gobierna el mundo es Dios. Dios determina quién ganará una guerra, aunque sea entre países impíos que no tengan nada que ver con Israel. Dios influye en eso. Por eso es que la Biblia dice, Dios pone y quita reyes. Entonces, ni ellos lo sabían. Naamán no era que le oraba a Dios, Señor, dame esta victoria. No sabían nada, ellos invocaban a sus dioses. Pero Dios muchas veces respaldó a este hombre. Seguramente la forma de ser, aunque era de un país pagano, pero parece que Naamán tenía algunas virtudes. Había un defecto que ya lo vamos a ver, pero tenía muchas buenas virtudes y eso hacía que Dios tenga gracia con él y Dios le había respaldado en su función como general, como máxima autoridad del ejército de Siria. Dice, Naamán no era del pueblo de Dios, pero Dios lo había respaldado. Vamos a ver ahora la enfermedad de Naamán. ¿Cuál era el problema de él? Dice, el único problema en la vida de Naamán era su enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad? Era leproso. En aquel tiempo, la lepra era una enfermedad incurable y contagiosa. Para que tenga una idea, la lepra en ese tiempo era como hoy el VIH. Incurable y contagioso. No había, después hubieron tratamientos, después hubo el tratamiento ya para la lepra, y aún ahora hay cierta lepra maligna que todavía tiene muchas dificultades. Hay gente que por más que se les trata han tenido que perder una pierna o algo así porque no deja de ser todavía. Lo que se ha podido es como controlar ya no hay mucha gente leprosa, casi nadie, no conocemos que tenga lepra, pero antes sí era muy común y como no había cura, no había forma de controlar, el contagio era bastante frecuente. Entonces, dice que era una enfermedad incurable y contagiosa. Imagínense la máxima autoridad militar del mundo que tenga una enfermedad contagiosa. ¿Qué significaba eso? Que si alguien se enteraba, hasta ahí llegaba la importancia del hombre. ¿Quién quería tomarse una foto? ¿Quién quería estar cerca de él? ¿Quién quería tenerlo en la casa si era un hombre con una enfermedad contagiosa? Las personas no querían acercarse a un leproso. En ese tiempo, alguien que tenía lepra era mal visto. Inclusive, hablando del pueblo de Israel, cuando alguien tenía lepra, tenía que usar una campanita que cuando salía por la plaza, cuando iba por la ciudad, tenía que ir con esa campanita sonándola para que nadie se acercara para no contagiar. Era la forma de decir, soy leproso. Solo sonaba la campana, así que ahí no era como ahora, hoy no hay una campanita, dice, son los helados, ¿no? El heladero. En ese tiempo era, ahí viene un leproso, y la gente se hacía lejos, se hacía a un lado, para no ser contagiado por esa terrible enfermedad. Ahora, Naamán no era de Israel, por lo tanto él no tenía que andar con la campana, esto era para Israel. Naamán allá lo que hizo fue ocultar. Y si contagió a cuántos, yo no sé, pero él trataba de ocultar su enfermedad. Dice, Naamán ocultaba su enfermedad debajo de su elegante y costoso uniforme militar. Por dentro, podrida la carne, porque eso es la lepra, algo que pudre la carne. Y por fuera, me imagino, un atuendo, un ropaje de militar. Usted sabe cómo se visten esos generales, todos bien planchaditos allí, impecable en su uniforme, en su parada, todo así me lo imagino a él, pero por dentro hecho pedazos, deshaciéndose su carne. Muchas personas son como Naamán, son profesionales, tienen dinero, tienen un buen cargo, un buen trabajo, son tal vez una buena persona, tienen una gran casa, en fin, tienen muchas cosas, pero no son felices. Mucha gente hoy se parece a Naamán. Usted lo ve y dice, le presento al ingeniero, le presento al doctor, al arquitecto, y uno ve tremendo título, pero si supiera detrás o por dentro de ese gran profesional, hay un hombre que sufre, hay un hombre luchando con la droga, hay un hombre con un carácter agresivo,
Hay un hombre con 2 o 3 divorcios encima. Hay gente que vive así. ¿Sabe? Realmente esa es la realidad, valga la redundancia, es la realidad que viven muchas personas. Solo apariencia por fuera, el gran profesional, la persona importante, el político, por dentro hecho pedazos. Así vive mucha gente hoy. Tienen algo en su vida, muchas personas, que no les permite disfrutar lo que poseen. Lindo carro, pero grandes problemas, deudas impagables, litigios por resolver, juicios y tantas cosas. Hay gente que vive así. Dios es el único que puede dar completo sentido a la vida de una persona. Solo Dios podía quitar aquello que lo avergonzaba a Naamán. Aquello que solo eso faltaba, porque ahí era importante, era un gran hombre, era muy querido por el rey, Dios había dado victorias, pero la lepra, y solo Dios podía quitar esa enfermedad, ese gran problema de la vida de este hombre importante. La esclava israelita. Aquí aparece en escena una muchacha israelita, una muchacha del pueblo de Dios, que fue pieza clave en el milagro asombroso que vamos a ver hoy. La esclava israelita. En el capítulo 5, versículos 2 y 3, mire lo que dice. Y de Siria habían salido bandas armadas y se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. ¿Se da cuenta que Siria era enemigo de Israel? Salían grupos armados, como guerrillas, iban y se metían a Israel y secuestraban personas, se los traían para acá como esclavos. Y a una muchacha israelita se la habían secuestrado, se la habían traído para Siria. Entonces dice, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. La habían traído como esclava a la casa del general importante. Dice, esta dijo a su señora, a la jefa, a la mujer de Naamán, si rogase mi señor, mi jefe, el general, en otras palabras, le dice a la mujer, mire señora, mire jefa, si su esposo le rogase al profeta que hay en mi país, allá hay un hombre de Dios, allá hay un profeta en Samaria, ese profeta lo sanaría de la lepra. Le dice a esta mujer, era gente que no creía en Dios, era gente orgullosa, creían en sus dioses, podían ser buenas personas, pero no creían en el Dios de Israel. Entonces, tremenda noticia que le dice la muchacha, ¿no? Si mi Señor fuera allá y hablara con ese profeta que hay en mi tierra, él pudiera obrar un milagro. ¿Y qué dice allí la muchacha? Dice, vamos a ver, dice, primero hablemos de la joven un poquito, dice, una joven israelita había sido llevada cautiva a Siria y ella servía como esclava de la esposa de Naamán. Esta joven le dijo a su jefa que en Israel había un hombre de Dios, un profeta llamado Eliseo, el cual era usado por Dios para obrar grandes milagros. Mire cuán importante es poder testificar a los no creyentes sobre el poder de Dios. ¿Qué tal que la muchacha se hubiera avergonzado, hubiera dicho, ni voy a decir que yo soy cristiana, que yo creo en Dios? ¿Qué voy a decirle? Me vayan a castigar, me vayan a bajar el sueldo, como soy esclava me vayan a torturar. No digo para nada. Es sumamente importante cuando usted ve a una persona necesitada, háblele del amor de Dios. Tal vez allí esté la respuesta a la necesidad de esa persona. ¿Qué hubiera pasado si la chica esta, me imagino tímida, asustada, era una esclava y se hubiera quedado callada, hubiera dicho, nomás hubiera pensado, hubiera dicho, allá en mi país hay un profeta llamado Eliseo que pudiera ayudarle, pero bueno, ¿qué le voy a decir a esta gente? Además, ¿qué van a ir? ¿Qué van a creer? Tan poderosos, tan ricos que son ellos, ¿qué van a ir allá? Si mi religión es como para... Hay gente que tiene vergüenza del cristianismo. Hay personas que no le dirían, lo ven a su profesor, al ingeniero, ¿verdad? Lo ven ahí emproblemado y son incapaces tal vez de decirle, ingeniero, sabe, Dios le puede ayudar. Dice, ¿qué le voy a decir? ¿Se va a burlar de mí? Va a decir, tú eres hermanito. ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados cuando hay una persona que lo que necesita es oír del amor de Dios?
Y Dios podía haber restaurado una familia. Dios podía haber salvado un matrimonio si un creyente hubiera hablado en el momento preciso. Esta muchacha, en el momento preciso, cuando estaba, seguramente si le dijo es porque la patrona, la jefa, andaba triste, tal vez le estaba diciendo ya no sé qué hacer, mi esposo está cada día más mal, esa lepra se está aumentando más y más. Seguramente algo como eso estaba pasando cuando ella le dijo, mire mi señora, allá en mi pueblo hay un hombre de Dios. Allá hay un hombre que puede hacer algo. Yo sé que no es rico, yo sé que no tiene el poder que tiene, pero él tiene el poder de Dios. Lo que acá ni con la plata ustedes pueden comprar. Ese es el evangelio puro, donde exaltamos a Dios y declaramos que en Dios está el poder y la victoria, no en nosotros. No le decimos, yo puedo orar que lo voy a sanar. No, Dios puede hacerlo. Dios puede hacer un gran milagro. Es importante testificar. Cuando tenga oportunidad, hágalo, no se quede callado. No importa dónde estemos o qué estemos pasando, Dios siempre nos dará oportunidades para poder servirle. Mire, ¿quién diría que esta muchacha en una patria ajena, en una casa viviendo en esclavitud y se le presentara oportunidad de hablar de Dios? Una vez se dice, yo quiero servir, pero quiero servir en el altar cantando, porque creen que es la única oportunidad o el único lugar para servir. ¿Quién le dijo? Dios le puede dar oportunidad para servir en un parque, en un balneario, en un paseo, en un camino, hay un problema allí y se le da la oportunidad de hablarle de Jesús a alguien. O sea, Dios crea esos momentos, solo hay que saber aprovecharlos cuando Dios nos da la oportunidad de servirle. El rey de Siria y su deseo de ayudar a Naamán. Vamos a ver luego lo que dice en el versículo 4 hasta el 8. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, parece que la mujer le contó al marido, a Naamán, le dijo, la empleada me dice, la esclava me dice que allá en Samaria hay un hombre que puede hacer algo por ti. Naamán va con esa novedad al rey, que era su amigo, y le cuenta al rey. Dice, le dijo a su señor, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda. El rey de una le dice, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey. Entre reyes nos entendemos. Yo enviaré cartas al rey de Israel, como diciendo, para que te reciban con los honores y te traten bien. Yo le digo que vas de parte mía, que no se trata de ninguna guerra, sino que vas con otro fin, con otro propósito. Salió pues él, se fue el general, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos, o sea, mucha plata. Fue llevando harto dinero. Imagínense, 6,000 piezas de oro, y era oro puro. Dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Le llevó la carta, parece que el rey de Siria no entendió bien y creyó que el que sanaba ya era el rey de Israel. Entonces le llevan la carta al rey, dice aquí, cuando cojas la carta, te entiende que la mando yo para que sanes a Naamán. Verso 7. Luego que el rey de Siria leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? ¿Qué está loco? ¿Me está diciendo a mí que yo lo sane? ¿Acaso yo soy Dios? Dice el rey, ¿no? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión. Dijo, lo que está tramando es algún problema que me quiera hacer para venir en guerra y hacernos problemas. Es lo que entendió el rey, no captaba. Él no sabía lo que la muchacha le había dicho ni nada de eso. Verso 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, alguien le dijo al profeta, el rey rasgó los vestidos porque le dijeron que de parte del rey de Siria que sane a un general que tiene lepra. Cuando Eliseo, el profeta, oyó, dice, envió a decir al rey, le dijo, díganle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? El problema no es contigo, mándamelo acá, mándamelo a mí, al leproso este. Mándalo acá. Dice, venga ahora a mí
y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Sabe? Para entender un poco, porque alguien dirá, ¿y cómo el profeta supo? También era bien amigo del rey de Israel. Sí eran amigos, pero este profeta llamado Eliseo era un hombre de Dios. Hablaba con Dios, Dios le hablaba a él así, le decía las cosas como eran. Es muy probable que Dios le hubiera dicho, va a ir un hombre de Siria que tiene problema de lepra, va a hablar contigo. Entonces ya Eliseo estaba como en aviso, ya estaba esperando porque ya Dios seguramente le había dicho lo que iba a pasar. Entonces, mire el interés del rey de Siria, cómo quería, de verdad que lo quería el general leproso, porque él dijo, yo mando cartas, yo doy la plata, el oro, lo que haya que dar con tal de que allá te ayuden. Él pensó que era el rey, pues para que el rey te cure. Dios trata con Naamán el problema del orgullo. Había un problemita que no era tan chiquito, era el orgullo. Como Naamán era un hombre poderoso, influyente, capaz, valiente, bueno, todo lo que dice la Biblia, el hombre tenía orgullo. O sea, no era un orgullo vano, ¿no? No era que se creía sin ser nada, realmente era. O sea, el hombre era poderoso, pero era leproso. Así que con eso debía decir, bueno, tengo todo esto, pero realmente soy común y corriente. Es más, soy menos que un esclavo que no tenga lepra, porque él puede andar tranquilamente, puede dormir tranquilo, yo tengo este problema. Pero Dios lo trae acá. De alguna manera hace que la muchacha hable porque dijo, es un buen hombre. Es un hombre al que yo le he dado victorias, pero tiene orgullo y yo quiero quitar el orgullo de él. La lepra, quién sabe si fue permitida por Dios justamente para bajarlo, para hacer lo que pise el suelo. Porque a veces, si no hubieran cosas pequeñas en nosotros, capaz que nos llenaríamos de orgullo. Si hay gente que sin ser general, sin ser poderoso, sin ser influyente, y se creen la octava maravilla del mundo. Hay gente que no tiene ni dónde caer muertos, no tienen una casa propia, no tienen un carro propio, y son orgullosos, se creen los guapos, se creen los muy especiales, yo no sé de qué. Y este hombre, bueno, como digo, sí tenía motivos para ser orgulloso, pero el orgullo es una mancha horrible. El orgullo es una lepra para el alma. Entonces, Dios dijo, voy a tratar con el corazón de este hombre. Es cierto que tiene lepra por fuera, pero hay un problema por dentro que quiero tratarlo con él. Entonces, Dios trata con Naamán el problema del orgullo. Al ser Naamán un hombre muy importante, él estaba acostumbrado a que en todo lugar donde él iba, lo recibieran con honores. En esta ocasión, Eliseo ni siquiera salió a verlo, sino que envió a un mensajero a hablar con Naamán. Eso fue una cosa terrible. Mire lo que dice el verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero, mandó por ahí a alguien, anda, habla con ese general que viene allí y dile. Dice, ve, dile que vaya y se lave 7 veces en el Jordán. El Jordán era un río pequeño que había en Israel. Dice, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Uy, esto fue un golpe tremendo para el general, que todo el mundo lo quería tener cerca. Todo el mundo se le postraba. Estoy hablando de un hombre poderoso. Y viene a Israel y el profeta ni siquiera sale a verlo, sino que manda a alguien y dice, anda, dile que vaya nomás al río Jordán y se pegue ahí 7 veces como decimos acá, se pegue un cuche, se meta al río 7 veces y se acabó y se vaya. No necesito ni verlo ni nada de eso. Eso estuvo medio fuerte para Naamán, que tenía un problema llamado orgullo. Esto le disgustó mucho al general poderoso. Verso 11, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, él dice, yo estaba pensando, saldrá él luego, saldrá ese profeta, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Mire cómo se imaginó una película. Él, como estaba acostumbrado a todo eso, ¿no? Él dijo, yo me imaginé que cuando yo llegaba donde ese profeta, el profeta iba a decir, bueno, tal vez, bueno, no dice eso por un poco de humildad, pero capaz que dijo, sabe postrar, yo le digo, levántate nomás, no hay problema, levántate, ¿no? Y luego va a orar, oh Dios del cielo, te pido que hagas un milagro para este hombre, y luego me va a tocar. Pero nada, ni me recibe, ni lo veo levantando las manos, no me va a tocar a mí, me manda con un empleado. ¿Qué cree este? ¿Con quién cree que está hablando?
Le estaban sanando primero la enfermedad mayor. Entonces dice que eso lo disgustó, pues él esperaba, Naamán esperaba un tipo de ceremonia, ¿verdad? Para que el milagro ocurriera. Él dijo, pues para que ocurra tiene que haber algo así, levantar manos y toda la cuestión. Pero Dios estaba tratando a fondo con el orgullo de Naamán. Eliseo le dice que vaya a zambullirse 7 veces en el río Jordán. Y mire lo que dice el general, dice, Abana y Farfar eran ríos de Siria. Él nombra, él dice, que acaso en mi país no hay ríos más grandes que ese Jordán. Ese es un riachuelo para los ríos que tenemos nosotros. Ellos tenían ríos caudalosos, ríos grandes. Abana y Farfar son más grandes y más limpios que el Jordán. Eso le indignó todavía más. ¿Qué le pasa? No me recibe, no me hace ningún honor, no me respeta, porque me manda a hablar con un muchacho que hable conmigo, o sea, ni siquiera sale a verme. Y por último me manda a una tontera de ríos, cuando nosotros tenemos ríos mejores. ¿Por qué no me mandó a uno de los ríos nuestros? Es típico cuando alguien no conoce a Dios y quiere ponerle a Dios las condiciones. Y quiere que Dios haga las cosas como Él espera o como Él quiere. No sé si alguna vez le ha pasado a usted que quiere hacer las cosas a su manera. Los criados de Naamán, ellos eran humildes y ellos lo convencieron y le dijeron, jefecito, lo que le está pidiendo el hombre no es cosa del otro mundo. Y si no lo siguieron a recibir, no haga caso. Pero si dicen que el hombre lo puede sanar, que usted se meta al río, yo me metiera. Si me dicen que 50 veces, yo me meto. ¿Por qué no va? Mire, si él le hubiera pedido algo caro, algo difícil, ¿sí o no que usted lo hubiera hecho? Dice, claro, sí lo hubiera hecho. Ok, no le está pidiendo nada caro, que vaya y se meta a ese río. ¿Cuál es el problema? Claro, porque ellos eran humildes y decían, ¿cuál es el problema? Pero para Naamán decía, ¿cómo? ¿Cuál es el problema? El problema es que yo soy el hombre más importante, pues. El problema es que yo no puedo ir ahí a hacer tonterías. Me llega a ver a alguien, se llegan a enterar que el hombre más importante está haciéndole caso a un tipo que ni siquiera lo conozco de cara. Entonces, ese era el problema para él. Y bueno, ¿qué hizo? Lo convencieron. Ellos le dijeron, es muy sencillo lo que te está pidiendo él. Anda tranquilo y métete allí. ¿Sabe? Si Naamán iba al río y se metía, Dios habría tratado el problema del orgullo. Una pregunta dice, entre la lepra y el orgullo, ¿cuál enfermedad es peor? Si usted tuviera las dos enfermedades, si usted tuviera lepra, llagas en su cuerpo y orgullo que no lo deja creer en Dios, no lo deja acercarse a Dios y creer que Dios puede hacer un milagro, ¿de cuál enfermedad se quisiera curar primero? Si Dios le dijera, tú tienes dos enfermedades, tienes lepra y tienes orgullo, te voy a sanar de una sola por ahora, una sola enfermedad. ¿De cuál te sano? Escoja usted. ¿Cuál diría? ¿La lepra o el orgullo? La mayoría, aunque aquí digamos el orgullo, la mayoría diríamos la lepra. El orgullo ya aprenderé después, pero la lepra, eso pica tanto, eso es tan horrible, ¿verdad? Bueno, una pregunta para reflexionar. ¿Realmente Dios tuvo misericordia y le curó ambos males a Naamán? La orden fue que se zambulliera 7 veces en el Jordán. ¿Qué habrá sentido Naamán mientras se zambullía la primera vez? Salió y nada. Su lepra seguía igual. Se zambulló la segunda y salía nada. La tercera, nada. 5 veces, nada. 6 veces. Pero cada zambullida estaba quitando un poco más del orgullo. Y él ahí otra vez se bajaba y salía y decía, otra vez. Pero ahí estaba rindiéndose. Como Dios diciéndole, no importa qué tan grande seas o qué tan grande el mundo te vea, para mí eres un mortal. Para mí no tienes el poder. Reconoce que el único que tiene poder sobre toda la tierra se llama Dios. Joven, hermano, profesional, no profesional, nunca se nos llene el corazón de arrogancia. Nunca se nos ocurra creer que somos invencibles. Sin Dios no somos nada. No somos capaces ni de curarnos una fiebre, absolutamente nada. Las primeras 6 zambullidas fueron para tratar el orgullo y la 7ª fue para curar la lepra, porque fue en la última cuando salió y dice la Biblia que su piel
quedó como la piel de un niño, de un bebé, completamente sana. Finalmente Naamán experimentó el poder de Dios y quedó completamente curado. Naamán volvió donde Eliseo con un nuevo corazón. Reconoció que no hay otro Dios. Vino donde Eliseo y le dijo de verdad, ay sí, gracias, ya venía bajito, ahora sí nada de que he hecho ya venía muy bajito a reconocer que Dios es el Dios de Israel. ¿Y sabe lo que sucedió? Naamán se convirtió a Dios. Versículo 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo, dice la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Dijo, nunca más le rendiré culto a otros dioses. De ahora en adelante mi Dios será el Dios de Israel. Pudo conocer al Dios de Israel. ¿Hay algo que ocultamos detrás de nuestra sonrisa? ¿Hay algo que ocultamos detrás de nuestros aparentes éxitos? ¿Hay algo en nosotros que necesita ser tratado por Dios? A veces Dios permite que pasemos situaciones difíciles y es porque Él quiere tratar alguna área en nuestra vida. Usted ve a personas que se sienten muy orgullosos de cómo son, se sienten muy bonitos, muy guapos o guapas. Y detrás de esa belleza hay un corazón que sufre. Hay una joven que siente que no la quiere su familia, que se siente olvidada o rechazada por la sociedad y por el mundo. Hay tanta gente que sabe que hay vacíos en su corazón que solo Dios puede llenar. Vamos a pedirle a Dios que haga el milagro más importante que ahora necesitamos. Oremos. Amado Dios, tú conoces nuestra realidad y tú sabes cuántos de nosotros tal vez somos los Naamán de nuestros días. Sonreímos a la gente, sonreímos frente a la cámara, nos tomamos fotos y sacamos la más bonita que refleje felicidad. Nos tomamos fotos con la familia para demostrar hacia afuera que todo está bien, pero por dentro hay tal vez un corazón sangrando. Por dentro hay, Señor, una alma herida. Hay personas que sufren en silencio. Hay hogares que se caen en pedazos. Hay profesionales y gente con altos cargos que sus vidas no tienen sentido. Ahí necesitan un milagro. Y el único que puede hacer el milagro verdadero, el más importante, es Dios. Solo Dios puede sanar la lepra del alma, el vacío del corazón, esa falta de significado en esta vida o de propósito. Solo Dios la puede llenar. Señor, es un privilegio conocerte y para los que no te conocen es una urgencia, es una necesidad. Señor, que puedan acercarse a ti aquellos que no te conocen y no tienen paz en sus corazones. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo a memorizar en esta semana se encuentra en Mateo 23, 25. Mateo 23, 25. Dios les bendiga.